Muy buenas noches. Profundizando más en este punto de lo que es la voluntad revelada y la voluntad oculta, teniendo en cuenta lo que dice la Escritura, eh, quiero ahondar mucho más para poderme hacer entender mucho mejor, para que quede muy claro lo que es la voluntad oculta, lo que nos dice el pasaje de Deuteronomio 29:29, y lo que es la voluntad decretiva y revelada. Decretiva y preceptiva, perdón. O la voluntad revelada de Dios. Ok. Eh, los reformadores, de una manera en particular, Martín Lutero, él hablaba sobre la diferencia entre el Deus absconditus o el Dios escondido y el Deus revelatus o el Dios revelado. Eh, tengamos en cuenta lo siguiente: nuestra naturaleza, nuestro entendimiento en relación a Dios es bastante limitado. ¿Ya? No importa si tú tienes un coeficiente por encima de 100, de los 120, si eres el sucesor de Stephen Hawking, etcétera, etcétera. En relación con Dios, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento está totalmente limitado. Hay cosas que no vamos a entender, hay cosas que, si no es por el discernimiento y la sabiduría que nos entrega el poderoso Espíritu Santo, es la única manera en que podemos asimilar y con un determinado tiempo vamos así a comprenderlo. Ahora bien, eh, hay una serie de límites. Nosotros no tenemos un conocimiento completo de nuestro Dios, pero Dios no nos ha revelado todo lo que pudiéramos conocer sobre su persona o sus intenciones para el mundo. Hay mucho que no está revelado, muchísimo, muchísimo que no está revelado. Pero esto es lo que el mismo Martín Lutero llamaba el Deus absconditus, o el Dios escondido, o el Dios no revelado. Mejor dicho, en otra palabra, la voluntad no revelada de Dios, o la voluntad oculta, lo que Él ha escondido de nosotros. Al mismo tiempo, tampoco se nos ha dejado totalmente en la oscuridad. Y estamos en ese intento de lograr un entendimiento de Dios. Es como si Dios no nos hubiera hecho, no nos hubiera dejado incapaces de conocer nada sobre su ser, pero sí Él lo ha demostrado, Él lo ha revelado, Él lo ha manifestado. Ahí lo vemos en las Escrituras. Ahí lo vemos en la naturaleza, lo podemos ver en nuestro entorno. Ojo, no vayamos a caer en un panenteísmo o en un panteísmo, que es muy diferente. ¿Ya? Hay muchas fe diferentes a la cristiana, donde dice que todo es Dios, o que todo aquello que no podemos comprender es Dios. Y eso no es así. Tengamos en cuenta que el cristianismo como tal habla de un creador. Todo lo que podemos ver, todo lo que podemos palpar o sentir con nuestros cinco sentidos, percibir, perdón, con nuestros cinco sentidos, eso es lo que podemos percibir a nivel natural. Todo eso es creado por Dios. Incluso lo que nuestro sentido muchas veces puede percibir, pero desde otro enfoque. Me estoy refiriendo a la parte espiritual, o sea, la parte subjetiva, la parte que hay que involucrarse mucho para poder entender, o sea, la parte invisible también fue creada por el mismo Dios. Entonces, partamos de ese punto. Dios creador de lo visible e invisible, como dice el credo niceno. Así es, las cosas visibles y las cosas invisibles. Él es el creador. Ahora, esto ha creado una serie de situaciones bastante complicadas,
porque se busca adorar a entes creados o seres creados, mas no se busca adorar al creador de todo esto. Y esa es la problemática que se ha presentado en muchas creencias, en muchas fe, por decirlo así. Entonces, partamos de ese punto. Dios no nos ha dejado totalmente en un desconocimiento, no. Pero hay muchas cosas que Él se las ha reservado para sí, que es lo que conocemos como la voluntad oculta, y lo que nosotros vemos o conocemos de Él es la voluntad revelada. Y aquí es donde están los dos aparte. Estoy haciendo énfasis en esto para poderme hacer entender mucho mejor, ¿ya? No por las calificaciones que haya visto del video anterior ni nada de eso, que a lo mejor pudo ser que no me hice entender, sino para que haya una claridad del término o tengamos una mejor comprensión de lo que significa voluntad oculta, voluntad revelada. ¿Ok? Ahora, hay una parte donde, o un aspecto de la voluntad de Dios que es la voluntad revelada. Y aquí vemos dos partes, la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Mira, la voluntad decretiva o la voluntad decretada hace o se refiere al hecho de que Dios hace suceder todo lo que Él desea que suceda en su infinita soberanía. A veces se le llama a la luz de las escrituras como la voluntad absoluta, la voluntad soberana o la voluntad eficaz de Dios. O sea, lo que Él dice que va a suceder, sucederá. Y ahí lo vemos en las escrituras, están las profecías, está, y especialmente nosotros como cristianos, como creyentes, queremos buscarle, o muchos, allí yo me quiero excluir, muchos quieren buscarle una quinta pata al gato por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Entonces siempre se busca tomar, o siempre se busca buscarle una secuencia lógica, por decirlo así, de lo que está sucediendo en nuestro alrededor. Y les voy a poner un gran ejemplo. A lo que está ocurriendo actualmente, no en Colombia, sino en la nación de Israel. Recordemos esto. El 14 de mayo de 1948 se estableció, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el Estado de Israel. Todo esa zona había sido un protectorado tanto británico como francés. En la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918, toda esa zona pertenecía al Imperio Otomano o al Imperio Turco. Por eso es que las grandes migraciones que ocurrieron de esa zona del Oriente, que eran regiones de Siria, la Palestina, el Líbano, Jordania, como salían con documentos de el Imperio Turco, fueron llamados en todas estas regiones de América como los turcos, pero no como tal, no eran turcos, eran libaneses, egipcios, eran palestinos y así sucesivamente. Cuando se pierde la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco perdió toda esa zona y automáticamente saltaron a esa zona, a todo ese gran territorio, Francia y Gran Bretaña, y se volvió un protectorado. Esto, mi hermano, ha sido problema tras problema, tras problema, tras problema. El pueblo de Israel, lo que estaba ahí establecido mucho antes de que empezara el movimiento sionista con Teodoro Herzl, allá a finales del siglo XIX, que es el famoso llamado sionismo, que no es más
que la reclamación de un territorio por compromiso, por una reclamación que es la tierra prometida establecida en el Antiguo Testamento. eh, Estamos hablando de miles de años antes del Señor Jesús. Y ellos están reclamando eso. Es una franja muy pequeña de tierra. La situación, esa es una situación política, dicho de otra manera. Ahora bien, eh, cuando se establece la nación de Israel en 1948, lo que es el protectorado, tanto francés como el protectorado británico, ellos se van de allí y les han dejado un semejante problema, porque no establecieron delimitaciones en todos esos territorios. Cuando estas migraciones de estos judíos que vienen después del desastre mayúsculo que fue la Shoah o el Holocausto por parte del nazismo, estas grandes migraciones que vienen de Europa, incluso de América, se fueron hasta allá a establecerse en esa tierra de Israel. Obviamente a sus vecinos no les gustaron, y estamos hablando, hermanos, de un mismo origen, hermanos de sangre, establecidos en las escrituras, descendientes de Abraham, ¿ya? Pero de dos cortes diferentes. Cuando llegan todas estas migraciones de judíos, ojo, cuando hablo de judíos, no necesariamente que practicaran el judaísmo. El Estado de Israel es una nación laica. Allí hay 3 religiones oficiales. Está el Islam, está el cristianismo y el catolicismo o el catolicismo ortodoxo. Ahora bien, a partir del año 1948, mucha gente, especialmente en la iglesia protestante, pastores, maestros y una cantidad de personas con títulos aquí, títulos allá, empezaron a buscar algo que pudiera refrendar los sermones o las enseñanzas basadas en las escrituras respecto a la situación que estaba pasando en esa época. Estamos hablando ya cuando empieza la segunda mitad del siglo XX. Y se ha creado lo que se llama el reloj o el faro histórico de Israel o el reloj histórico. Le han puesto de todo. Pero les digo algo. La situación de Israel no es nueva. Solo Jerusalén ha tenido más de 16 destrucciones a lo largo de la historia. ¿Ya? Entonces, si quieren escudar ahora en unas profecías tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, para decir que ya estamos en los últimos tiempos, hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado respecto a esto. Y aquí es donde entra la voluntad oculta de Dios, que ellos creen tener la voluntad revelada en estas revelaciones a través de sueños o visiones o qué sé yo. Eso es una mala interpretación de la profecía. Entonces quieren tratar de encontrar esa quinta pata del gato que les estuve diciendo desde hace rato, tratando de refrendar lo que está pasando actualmente allá en Israel. Que porque Gaza está disparando, que ellos se están defendiendo, que son los últimos tiempos, que ya está dispuesto a llegar el fin. Entonces, ¿qué podrían haber dicho los cristianos o los primeros cristianos cuando la destrucción del templo en el año 70, cuando el anticristo con Nerón que iluminó a Roma quemando a cristianos, o cuando Diocleciano, o cuando Vespasiano, o cuando Domiciano, toda esta cantidad de emperadores, en el 400 después de Cristo, las invasiones mamelucas, el Islam que entra de lleno a partir del siglo VII, todo ha sido una secuencia a nivel histórico de destrucción y de guerra, y de destrucción y de guerra, y de destrucción y de guerra. Hay unas señales muy claras a lo largo de la profecía
de los últimos tiempos, de la escatología como tal, donde sí hay que tener en cuenta la última venida o la segunda venida del Señor Jesús. Pero es de mucho cuidado. Lo que te quiero decir es que no pongas atención a lo que pueden decir allá o más allá, o lo que puede decir fulano o sutano. Ni siquiera pongas atención en lo que pueda decirte yo respecto a esas profecías, porque eso es de un estudio muy profundo. Y nos vamos a involucrar en lo que se llama la revelación oculta de Dios. No nos preocupemos por la revelación oculta. Preocupémonos por la revelación dada de parte de Dios, por la voluntad revelada de Dios, no por la voluntad oculta. Quiero hacerme entender, estaba manejando mal el término. Por la voluntad revelada de Dios, la voluntad decretiva, lo que Él estableció que sucediera va a suceder. Y ahí lo vemos en las Escrituras. Hay muchas profecías que ya se cumplieron. Ahí está la historia que lo corrobora. Y no solamente la historia, sino muchos estudios profundos a nivel histórico en esos contextos que sí dan el punto exacto del cumplimiento de esas profecías determinadas. Hay muchas que no se han cumplido. Ahora, esto no quiere decir que no se van a cumplir. Claro que se van a cumplir. De que se van a cumplir, se van a cumplir. Su palabra permanece por siempre. Cielo y tierra pasa, ella permanece para siempre, incluso la profecía. Pero no nos devanemos la cabeza tratando de entender algo que no va a afectar ni tu salvación ni mi salvación. Ese es el punto que quiero aclarar. La voluntad revelada y la voluntad oculta. En la voluntad revelada está la voluntad decretiva y está la voluntad preceptiva. Para hacerme entender mucho mejor lo que es la voluntad decretiva, hay un pasaje que se encuentra en el libro de Hechos, en el capítulo 2, verso 23, y dice así la Reina Valera 1960. Dice el verso 23 de Hechos, capítulo 2. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Entonces, ahí estamos viendo algo. Vemos que aquí está la voluntad decretiva en un predeterminado consejo. Como así, el ejemplo de la crucifixión. Ok, aquí en este ejemplo de la crucifixión, cuando Dios decretó que Cristo habría de morir en la cruz, allá en Jerusalén, en el Gólgota, o el sitio de la calavera, en un momento particular de la historia, tenía que pasar en ese momento. Y efectivamente en ese lugar. Ahora bien, sucedió por el determinado consejo o la voluntad de Dios. Mira, fue algo irresistible que tenía que suceder. Eso tenía que suceder. Del mismo modo, cuando Dios llamó al mundo a la existencia, el mundo llegó a existir. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Ahora, la voluntad preceptiva la podemos encontrar ya de una manera, aquí de una manera implícita, porque la voluntad preceptiva no se le puede oponer resistencia. Ojo, quiero que me pongas atención aquí. A la voluntad preceptiva no se le puede oponer resistencia. Se la puede resistir, es diferente. Y de hecho, todo el tiempo lo andamos haciendo. La voluntad preceptiva de Dios se refiere a su ley, a sus mandamientos. Vamos a un ejemplo. Éxodo capítulo 20, verso 3, dice así en la Reina Valera. Quiero que me prestes atención aquí en este punto. Éxodo 20, verso 3. Dice así la escritura. Como título aparece los 10 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante
de mí. Ok, cuando dice esto, esa es la voluntad preceptiva de Dios. Ahora, ¿cómo puedo entonces conocer la voluntad de Dios en mi vida? ¿O cómo puedo conocer la voluntad escondida de Él para conmigo? Y aquí nos metemos en un gran problema. En un gran problema. ¿Cómo así? Vimos que la voluntad decretiva es lo que Él estableció. O se cumple o se cumple. ¿Está plasmado en la palabra o no? Perdón, está plasmado en la palabra. Y la voluntad preceptiva es lo que también se cumple, pero yo lo puedo resistir. Ahora, si yo quiero saber la voluntad de Él para conmigo, ahí es donde me puedo meter en un problema. Porque si Él tiene algo que está oculto, pero que tú ni yo lo sabemos, así nos hayamos aprendido las escrituras al derecho y al revés, tengamos un discernimiento, incluso la misma guía del Espíritu Santo, si Él quiere, lo muestra. Si no, no lo muestra. Y aquí hay un problema. El problema radica en que el hombre quiere conocer, y me voy a un punto específico, su futuro. Recurre a unas cosas que la misma Biblia lo prohíbe. La consulta de los muertos, la hechicería, la brujería y todo lo que esto conlleva. ¿Ya? Entonces se recurre a buscar a las cartas, al tarot, los naipes. Parece increíble, parece increíble. Ojo, no te estoy diciendo que llegado un momento tú tengas tus momentos lúdicos. No, espérate. Me refiero en que estos elementos que utilizan para buscar el futuro también se utiliza en esos momentos lúdicos. Están las cartas de los naipes, etcétera, etcétera. Pero entonces, aquí cae, vuelvo y te digo, se vuelve un problema. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, ojo, es mucho más fácil recurrir a estas cosas que hacer la voluntad preceptiva de Dios. ¿Ya? O sea, conocer su ley. Y aquí es donde está el asunto. El asunto es, si yo me conozco bien, sé cuáles son mis talentos, sé sé cuál es mi actitud ante un determinado trabajo, en mí está la capacidad de aceptarlo o no. Salió el trabajo por fuera del país o en otra ciudad. Entonces vamos y buscamos, ¿será que es la voluntad de Dios? ¿Será que es esto? Y aquí es donde está el punto. Si Dios quiere, entonces vamos y nos excusamos en esto. Si Dios quiere, Él va a seguir bendiciéndome. Claro que sí, va a seguir bendiciéndote. Si Dios quiere, entonces estamos anhelando un mejor trabajo. Estamos anhelando esto. Se presentó la oportunidad, entonces nos llenamos de temor, nos llenamos de expectativas, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de muchas cosas y queremos consultarle a Dios. Señor, muéstranos tu voluntad. El punto es este. Si tú te conoces de tal manera, óyeme esto, que tú tienes las actitudes y tienes el talento para desempeñar ese trabajo, ¿qué tiene que ver la voluntad de Dios allí? Tú estás pidiendo un mejor trabajo. Y si se presentó la oportunidad porque Dios así lo permitió, ya tú tomas una determinación conforme a tus talentos, conforme a tus actitudes. Ya. Segundo, si el trabajo es relacionado con lo que te estás haciendo y Dios te ha dado promesas que la vemos allí reveladas en sus escrituras, ya, que el Señor utilizó en un momento determinado un sueño porque Él todavía se sigue manifestando y tú te conoces muy bien y tú lo corroboras con la palabra,
Y ahí está la aclaración, ahí está la iluminación de esa revelación. ¿Por qué no tomas el trabajo? Es la pregunta. ¿Ya? Si sabes que estás esperando algo mejor, está la promesa, da el paso. Te conoces muy bien. Ahora, si tú quieres meterte en el dolor de cabeza de buscar la voluntad oculta, no lo vas a buscar, no lo vas a encontrar. Es la voluntad oculta de Dios. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas son de Él, solo de Él, y a Él nada más le pertenecen. ¿Ya? La voluntad decretiva y la voluntad preceptiva es, vuelvo y te digo, es más fácil buscar una tabla ouija, consultar esto o consultar aquello, que conocer la ley de Dios. O sea, la voluntad preceptiva. Que si yo quiero la resisto. Pero ahí está la voluntad decretiva. Que se cumple, se cumple. Incluida la voluntad preceptiva. Porque por más que yo resista la ley, por más que yo resista la escritura, ellas se van a cumplir. El asunto es personal. El asunto es particular. Mira, cuando se pregunta mucho sobre la voluntad de Dios en casos tan particulares como, por ejemplo, la búsqueda de un trabajo, salió la oportunidad, el emprendimiento, la palabra de moda ahora mismo, o se desea hacer un negocio, o se quiere establecer un trabajo determinado, o se quiere empezar una empresa, cualquier cosa. Entonces viene la famosa pregunta, ¿será que es voluntad de Dios? ¿Será que es voluntad de Dios? Te voy a decir algo. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de leer la mente de Dios. Ni tú ni yo tenemos un discernimiento o la inteligencia o la sabiduría para entender su voluntad oculta. Pero lo que sí te puedo decir es que tú y yo tenemos la capacidad de leer su palabra y entender hasta cierto punto su voluntad revelada. ¿Cómo? Al aprenderla y conformarme en esa voluntad, sabiendo que eso es suficiente trabajo, ese suficiente trabajo para poder desempeñarme en un deseo, en un anhelo o en un sueño. Siempre y cuando yo lo pueda enfocar a su voluntad. Es así. Ok. Entonces, la voluntad oculta o la voluntad escondida o el Deus asconditus que decía Lutero o que decía Juan Calvino, es mejor no meterse con eso. Porque vuelvo y te digo, es buscarle una quinta pata al gato, no la vamos a encontrar. Nos vamos a meter en una sarta de problemas impresionante. Yo prefiero irme a su voluntad decretiva, voluntad preceptiva, que la encontramos en su palabra. Y ella va a ser la guía. Ya. Si yo quiero la resisto, si no la quiero no. Si no quiero no lo resisto. Si yo quiero cumplir a plena cabalidad la voluntad de Dios, yo mejor hago su palabra. Entonces estoy cumpliendo su voluntad decretiva y preceptiva. ¿Ya? Y también estoy cumpliendo mis anhelos y mis deseos. Siempre y cuando estén bajo su voluntad. ¿Cómo sé si está bajo su voluntad? Si estoy siguiendo esos parámetros que están establecidos en esa voluntad revelada. ¿Me hice entender? Entonces, si yo estoy actuando bajo esa voluntad revelada, que es la decretiva y la preceptiva, todo me va a salir bien. Es así, porque se cumplen sus promesas, se cumplen sus propósitos. Tenlo por seguro que ahí va implícito que yo muestre a un Cristo vivo con mis talentos, con mis actitudes, porque estoy siguiendo esa voluntad, estoy cumpliendo, estoy bajo sus decretos y sus preceptos.
Y si estoy haciendo eso, me va a ir bien. Lo vuelvo y lo repito y hago énfasis en eso. ¿Ya? ¿Tenemos anhelo? Claro que sí. Mencióname una persona que no tenga anhelo. Estando en Cristo Jesús, todos tenemos sueños. Todos tenemos anhelos. Él suple nuestras necesidades. Hay situaciones, claro que sí, hay muchas situaciones, pero bajo sus decretos y sus preceptos siempre vamos a salir adelante. Recordemos algo, recordemos y tengámoslos presentes siempre. La victoria nos fue entregada. Esa victoria es la que nos ayuda a que nosotros siempre avancemos. Lo dijo el apóstol Pablo cuando estaba en situaciones complejas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso me ayuda a entender y a hacer la voluntad revelada de Dios. O sea, sus decretos y sus preceptos. Amén. Mira, es bueno saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Claro que sí. Él tiene un plan secreto para ti y para mí, pero eso no es asunto nuestro en absoluto. Pongamos atención a este punto. Sin embargo, Dios puede guiarnos y dirigirnos en nuestras sendas. Si nosotros, vuelvo y te digo, estamos bajo la voluntad revelada de Dios, Él nos lleva por esa senda perfecta. Y podemos entonces ver lo que dice el Salmo capítulo 1. Dice así, Salmo 1, y me voy nuevamente a la Reina Valera 1960, dice así: el justo y los pecadores, dice el Salmo, el título de este Salmo, dice, bienaventurado el varón, quiero que me pongas atención a esto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ok, si yo estoy bajo los decretos y los preceptos de Dios, o sea, la voluntad revelada de Él, voy a ser bienaventurado porque estoy bajo esos consejos. Estoy andando bajo ese camino. Estoy andando en esa ruta que Él estableció. Por lo tanto, no estoy caminando en ese surco o en esa senda o en esa trocha donde transitan los pecadores. Ni tampoco me estoy sentando en esa silla donde lo único que se han sentado son escarnecedores, y los escarnecedores son aquellos que andan violando ley, que son los corruptos de todo tipo. Dice el versículo 2, y aquí es donde nosotros tenemos que enamorarnos totalmente de la voluntad revelada del Señor. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. O sea, estamos haciendo sus decretos, cumpliendo sus decretos y realizando sus preceptos. ¿Te das cuenta? Y es cuando se cumple la promesa, se cumplen tus sueños, tus anhelos, tus deseos, tu emprendimiento, tu empresa, lo que deseas hacer con esas ganas, y muchas veces crees que has fracasado o estás en el suelo o no encuentras esto o no encuentras aquello para poder hacer una buena inversión, y así sucesivamente. Se cumple cuando estamos bajo la voluntad revelada de Dios. Se cumple el tercer versículo de el Salmo primero. Dice, será como árbol. Dice que será. Está en tiempo futuro. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Junto a corrientes de aguas. Y aquí podemos utilizar muchas interpretaciones. Y dice, continúa el versículo, que da su fruto en su tiempo. Tú estás viendo cómo se cumple la promesa, estás viendo el fruto de tu sueño, estás viendo cómo se está desarrollando esos anhelos, y su hoja no cae.
Y todo lo que hace es hermoso, como cierra ese pasaje, como cierra ese verso. Prosperará. Pero mira el tiempo verbal. Será, prosperará. Será, prosperará. Si yo estoy bajo la voluntad revelada o la voluntad decretiva o la voluntad preceptiva del Altísimo. ¿Te das cuenta? Yo creo que con este espacio de 35-36 minutos que ha demorado, que es la continuación de la clase anterior, yo creo que me, 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 me he hecho entender mucho mejor de lo que es la voluntad oculta y lo que es la voluntad revelada. ¿Ya? En la voluntad revelada, sus decretos, sus preceptos, se cumple o se cumple. En mí está el resistirlo o no. Pero es que se va a cumplir, se va a cumplir. Y lo otro es lo que Él me quiera, las cosas que son ocultas de Él. Que no quiere mostrárselas a nadie, solo que lo que Él desee. Pero ojo, ojo. ¿Qué queremos buscar? ¿Su voluntad oculta o queremos hacer su voluntad revelada? Es un punto de mucha reflexión. Es un punto de mucho cuidado. Y estamos en clases de teología para poder hacernos entender mucho mejor respecto a este punto. Soy el pastor Josué Ávila Pérez desde la iglesia Selah, en la ciudad de Barranquilla. Y queremos bendecirte a ti y a toda tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Suscríbete al canal, difunde el video, reúnete con tu familia y estoy seguro que vas a asimilar y vas a aprender mucho respecto a lo que es la voluntad revelada y lo que es la voluntad oculta de parte de Dios. Involúcrate con su palabra, metámonos en momentos de oración, si es posible de ayuno, hagamos vigilia también, pero que su palabra siempre sea una constante en nuestras vidas, que su palabra siempre sea el derrotero a seguir, que ella sea siempre el fundamento de nuestra existencia. Y tenlo por seguro que vamos a ser así, como lo que está diciendo el salmista, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagamos va a prosperar en el nombre de Jesús. Yo lo creo y lo confirmo porque está establecido en su palabra. Y ella se cumple o se cumple. Siempre o siempre. Te bendecimos en el nombre de Jesús.